Nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos nuevamente. Gracias al Señor. Desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, a donde tengo este pequeño ejercicio después que vengo de la congregación 2 o 3 veces a la semana con la ayuda del Señor. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Quisiera comenzar cantando en el himno 140 una sola estrofa, la primera. Al Salvador rechaza el mundo pecador, la sorda muchedumbre ajena de su amor. Mas él vendrá glorioso, el día cerca está, aquel día majestuoso llega ya, de los días el más bello, del tiempo el principal. Poco tarda su llegada con triunfo celestial, de alegría pura colmo al siervo leal y fiel. Ha de ser el día grande de Manuel. Con la ayuda del Señor voy a leer en Génesis 3, del versículo 1 hasta el 13. Nosotros los que somos salvos estamos esperando al Señor Jesucristo. Sabemos que el tiempo, esta dispensación de gracia tal vez se está culminando. Yo no sé si el Señor puede venir hoy. No lo sé, pero la Escritura señala que puede venir en cualquier momento. Porque si lo esperaban aquellos creyentes en la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuánto más nosotros que estamos en el 2025. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí está un relato muy claro. Cuando Dios hizo al hombre y del hombre tomó de la costilla y hizo a la mujer. La creación de Dios. Pero en ellos no había pecado, porque Dios los hizo a ellos perfectos. Pero podían decidir, tomar decisiones.
porque lo vemos que Adán y Eva tomaron su decisión y desobedecieron a Dios. Entonces, pero ellos tenían comunión con el Dios del cielo. Y vemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él hizo todo lo que nosotros disfrutamos hoy en día. El aire que respiramos, Él no nos los cobra. Los alimentos tenemos que trabajar a causa del pecado original en el huerto. Pero ellos tenían todo en el huerto. Y entonces Dios mismo dijo cuando terminó la creación, y vio Dios que todo lo que había hecho y que aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y vemos la creación en estos días, que la disfrutamos, ¿verdad? Con la maldición con el pecado. Por eso, después que Adán y Eva pecaron, ellos murieron físicamente, y nosotros también, física y espiritualmente, aquellos que rechazan la salvación. Entonces vemos que Dios los tomó y los puso, Jehová Dios al hombre, y los puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y entonces le dio la orden, fue a él el mandamiento, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo comiere, ciertamente moriréis. La paga del pecado es muerte. Dios lo puso en un lugar de bendición con todo tipo de árboles, pero le dijo que de ese árbol no comiera. El mandamiento se lo dio Dios, fue a él, no a Eva. Pero él tuvo que hablar con Eva, y ella sabía, porque Eva tuvo la conversación con la serpiente antigua, que es el mismo diablo, Satanás, y le engañó, porque ella misma le dijo al mismo enemigo: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Pero el mandamiento se lo dio Dios a Adán. Pero ella era la ayuda idónea de Adán. Pero el enemigo buscó el descuido que tuvo Adán con ella, porque esto fue un descuido de un momento, y el diablo buscó a la mujer a ella, porque ella fue el objeto del ataque, por ser más débil que el hombre. Entonces él era la cabeza. Y dijo a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea para él. Y vemos que la hizo. Y vemos que él fue puesto en el huerto del Edén para que lo guardase y lo labrase. Porque ellos estaban sirviendo al Dios vivo, y estaban en la creación a donde no había pecado, y ellos no tenían pecado, porque esta era la dispensación de la inocencia. Por eso ellos andaban desnudos. Adán, después el otro, el que vino sin pecado, que fue nuestro amado Salvador. Por eso al Señor se le dice el postrer Adán. Pero ellos tenían decisiones. El Señor era el mismo Dios manifestado en carne. En él no había pecado. Él no podía responder al pecado, pero ellos tampoco, ¿verdad? Al momento pareciera, pero sí tenían decisión, porque vemos que la serpiente antigua engañó a la mujer, y entonces tuvo la conversa con el enemigo. Vemos que Dios creó todo bueno, ¿verdad? Como leí en el versículo anterior. Pero la serpiente, él tomó esta forma de serpiente
y engañó a Eva. Entonces ella sabía el mandamiento. En estos tiempos la persona se le lee también las escrituras y se le invita a que deje su vida de pecado, y Dios le está hablando, pero tal vez usted está siendo engañado por el mismo enemigo y le dice: no, no creas en el Señor, te vas a meter evangélico. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a ser evangélico? ¿Vas a vivir una vida aburrida? Esa es la voz del mismo enemigo, y lo puede también engañar en falsas sectas. Vino disfrazado aquí tomó esta serpiente, que era un animal creado en el mismo huerto, estaba en el mismo huerto, y el mismo Adán le puso nombre a todos los animales porque Dios le dio esa tarea a él. Entonces el enemigo puede engañar así, puede engañar en una misma congregación, que vivan como religiosos, y él puede engañar a las personas a que no sean conducidos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, sino que sean hacer buenas obras de caridad y bautizarse, pertenecer a una congregación, pero sin haber experimentado el arrepentimiento para el perdón de sus pecados en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que del árbol del no comeréis y no lo tocaréis. Entonces vemos que la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comeréis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos no conocían el mal, ellos estaban en el huerto en inocencia porque estaban desnudos y no les daba vergüenza su forma como ellos estaban desnudos en el huerto del Edén. Entonces la mujer entró la codicia por sus ojos. Yo digo que podía decidir igual que Adán, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces ahí fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Ya su inocencia la habían perdido por causa del pecado, por la desobediencia a Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, que el pecador desobedezca a Dios y sigan caminando en los deleites temporales de este mundo, en sus bagatelas, en el pecado, y le dice: cree cuando estés viejo y no te vayas a meter a evangélico. No es meterse evangélico, es arrepentirse y ajustar las cuentas con Dios, reconciliarse con el Dios del cielo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por causa del pecado entró el pecado al mundo. Por eso vemos que el mundo va en declive y el pecado cada vez lo va llevando a un declive todavía más grande, agonizando el pecador en su pecado a causa del pecado original en el huerto del Edén. Mas Jehová llamó, Dios, después que pecaron, ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. El Dios del cielo los estaba llamando con tierna voz, así como los llama el Señor al pecador con su tierna voz por medio de la palabra de Dios, y utiliza sus vasos, utiliza los que predicamos el mensaje para que usted pueda entender su condición delante de Dios y su conciencia sea despertada y usted pueda ir a la presencia de Dios buscando al Señor Jesucristo por la fe, para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados, porque el Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, ya había entrado el pecado en él, todavía estaba en el huerto, todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y confesarle que él faltó en comer el fruto porque Dios le dio el mandamiento a él, pero él no quiso confesarle a Dios, sino que y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Porque ya Dios sabía que él había pecado. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, le echó la culpa a la mujer. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí. Y esta es la actitud del enemigo hasta los días de hoy. Engañando al ser humano en distintas maneras, en la religión, en distintas formas engaña al enemigo. La única forma de encontrar la salvación es obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y creer a lo que dice Dios en su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La consecuencia del pecado fue que ellos fueron sacados del huerto del Edén. Los echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del Edén, dos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos después la historia que tuvieron dos hijos, pero sabemos que Dios está viendo. El Señor, el Dios del cielo, conoce a cada uno de los seres humanos. Porque quisiera leértelo, el salmista David estaba consciente de todas estas cosas. Tal vez tú crees en Dios, pero tienes que creerle a Dios, porque a causa del pecado original en el huerto del Edén, la muerte pasó a todos los hombres. Y la paga del pecado es muerte. El que muere en su delito y pecado, su alma va directamente al lugar del infierno, del lugar que habló el Señor. Fue el Señor que lo señaló. Y el día del gran trono blanco, todos los seres que murieron en su delito y pecado van a ser sacados de ese lugar y van a estar ante el gran trono blanco para ser juzgados y abiertos los libros y ser juzgados y lanzado al lago de fuego. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios quiere que tú te restaures con Él por medio de la persona del Señor Jesucristo, arrepintiéndote y creyendo en Él para que puedas ser reconciliado con Dios y puedas disfrutar, porque Dios disfrutar de la salvación, porque Dios no creó al hombre para mandarlo a la condenación eterna. Fue una decisión que tuvo Adán y Eva de desobedecer a Dios, y así vive la raza humana, desobedeciendo lo que dice Dios en su palabra. Y Dios está viendo todo lo creado, porque en Hebreos 4:13 aquí estamos viendo que Dios vio cuando Adán y Eva pecaron y Él los llamó con tierna voz, y el Señor te está llamando con tierna voz a través de la predicación, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda persona sabe lo que es bueno y lo que es malo, y peca abiertamente contra Dios desde que empiezan a tener discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vemos al salmista David que dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ha extendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros pecamos, lo que podamos hacer en esta tierra malo y lo que es bueno. Todo lo sabe Él. Él sabe el día que yo creí en el Señor, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Entonces el salmista dice: has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová,
tú las sabes todas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios lleva un registro de todo ser humano en la tierra. Él le da la oportunidad de que sean salvos. Aquí vemos al salmista David, un creyente. Nosotros los que somos salvos, un día creímos en el Señor porque no podíamos arreglar nuestras cuentas con Dios por nuestros propios méritos, porque estábamos desnudos delante de Él, así como dijo el salmista. Cuando entendimos esto, llegamos a la fuente de salvación, porque el Padre lo envió a morir por nosotros y nosotros fuimos los culpables de lo que al Señor Jesucristo le hicieron ese día señalado. Fue crucificado y con su sangre preciosa pagó la deuda, entregó el Espíritu. Eso fue una muerte vicaria, voluntaria, porque Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Y lo que hemos creído en Él, y usted puede creer en Él para ser salvo, porque no tiene para más ningún lado donde agarrar. La salvación está en la persona del Señor Jesucristo, y el Evangelio de Juan lo señala a Él como el único verdadero camino, como Él mismo dijo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Como leí en Juan, como te dije en Juan 3:16, fue que Dios lo envió a Él y le dio toda autoridad para salvar a Él. No hay salvación en ningún otro bajo el cielo y la tierra, sino en la persona del Señor Jesucristo. Si tú reconoces que eres un pecador, llega a Él por la fe y Él te va a perdonar tu pecado. Cuando Él fue crucificado, Él fue bajado de esa cruz, desclavado, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque Él no podía haber corrupción, Él no podía haber muerte, como lo dice aquí en el Salmo número 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero nosotros sí vamos a ver corrupción, porque nosotros somos pecadores, pero nosotros los salvados tenemos una esperanza. Si vamos a las tumbas, nuestros cuerpos van a ser resucitados a semejanza del Señor, del Señor. Estos cuerpos de humillación van a ser transformados a semejanza del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, para que tu alma y tu cuerpo sea librado del lugar del infierno y de ese lugar de condenación eterna que es en el lago de fuego, si crees en el Señor Jesucristo. La oportunidad es en vida, porque Él escudriña la mente y el corazón, y así como te leí que el salmista David, él sabía que Él escudriñaba todo su ser, y que desde el vientre de la madre Él conocía al mismo salmista y a cada uno de los seres humanos. Cree en el Señor Jesucristo, obedece la fe en el Señor para que pueda ser salvo.